Hola, ¿cómo están? Estábamos transmitiendo ya este viernes 6 de diciembre por Radio Viña FM 107.7 para toda la quinta región, Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, el Marga Marga. Así que en un día viernes que ya comienzan los cortes de tránsito porque comienza la peregrinación a Lo Vasque. Así que nuestra región atenta porque más adelante, antes de terminar nuestro programa, vamos a tomar contacto también con la central de carabineros que está encargada de todo lo que será el tránsito con el corte de la ruta 68. Por dónde salir, por dónde entrar, cuáles serán las alternativas. Por supuesto que lo tendrás aquí en esta mañana de viernes 6 de diciembre a la espera de lo que será el próximo domingo, este 8 de diciembre, Día de la Asunción. Para partir, hoy día vamos a hablar de cultura también porque este fin de semana va a ser un día muy cultural en Valparaíso, principalmente porque está el IRNE, que es este festival de teatro donde vienen compañías hasta de Francia. Increíble. Increíble también lo que vivimos el miércoles pasado con el Mimo Tuga. Todavía recibimos muchos saludos, estamos con todas las redes sociales todavía impactadas porque esa entrevista desde Francia, que incluso algunos quieren que sea candidato a alcalde por Valparaíso. Mimo Tuga, gracias por esa entrevista del miércoles maravillosa que te unió nuevamente a Valparaíso. Pero bueno, vamos a partir hoy día viernes con, a mi gusto, una de las mejores periodistas de este país. Sin lugar a dudas, ella ha llenado cada espacio que ha trabajado en televisión, en radio, en el diario El Mercurio. Reportera, ha estado en Informe Especial, reportajes, columnas de opinión, estudió en la Universidad de Chile, pero sin lugar a dudas que ha sido parte de CNN, de Televisión Nacional, del Canal Público, de Radio ADN, de el holding de Iberoamericana Radio Chile. Ha trabajado también con dupla con Mauricio Hoffman. Hoy día está con mujeres tremendas del periodismo al nivel de ella también. Y sin lugar a dudas, todos los que queremos informarnos la buscamos. Mirna Schindler, qué gusto tenerte. Luz verde para ti y luz verde para todos también que van en el auto escuchándonos este día viernes, que se acerca el fin de semana para descansar. Mirna Schindler, qué gusto tenerte hoy día. Ay, gracias, Claudio. Con esa presentación uno no necesita tomar ningún tipo ni de ansiolítico ni de antidepresivo. Te pasaste, pura buena vibra nomás. Sí, pues te lo mereces. Una carrera espectacular, Mirna, y sin lugar a dudas te has ganado el espacio de Gracias. uno de los rostros femeninos más respetables del periodismo a nivel nacional. Y para mí es un honor entrevistarte, fue un honor trabajar a tu lado también, así Lindo. que sin lugar a dudas que voy a disfrutar esta entrevista, como muchos que nos están escuchando también a través de la plataforma de Alerta Noticias, la plataforma más grande de noticias digitales aquí en la región de Valparaíso, con nuestra alianza con Radio Viña FM. Mirna, cuéntanos, ¿cómo estás? Un Uh, año medio complejo para el periodismo, bastante distinto a otros años que hemos vivido desde la muerte del presidente Piñera en adelante, escándalos sexuales, escándalos de filtraciones de audio, caso Hermosilla y muchas cosas. Pero ¿cómo estás tú? Primero en lo Lindo. personal. Ya, mira, yo me siento muy contenta, muy feliz porque estoy en una etapa de la vida cuando uno ya termina de hacer una pega que es la que a mí me tocó entre las cosas que he hecho, que es ser mamá. Mis Mm, hijos ya, me queda la última hija que probablemente en muy poquito tiempo se va ya a independizar. Te estoy hablando que es una cosa de meses. Entonces yo ya mm, estoy entrando en esa etapa en que labor cumplida, misión cumplida. Y mm. estoy enteramente dedicada a mí, a mi pareja, por supuesto, a mis hijos, desde la medida que uno nunca deja de ser madre. Pero como te digo, ya habiendo hecho esa parte que para cualquier mamá o papá que me esté escuchando, y que tenga hijos grandes como yo, dirá, claro, es rico porque tú puedes entrar efectivamente a una nueva etapa. Y te sumo que fui abuela hace un año Sí, exactamente, un felicitaciones, poquito más. ¿ya? Entonces, lindo, porque ¿qué te puedo decir? O sea, de verdad, la vida no es fácil, pues, Mm, Claudio, pero sí. tengo muchas razones para decirte que ha sido en ese sentido muy pleno. Me alegro muchísimo y bueno, también celebrar la vida como se está celebrando desde el punto de vista político y ayer pudimos ver una unión de todos los sectores celebrando también el próximo junio que nacerá, le que están llamando, ¿cierto?, este puntito de la moneda que será el hijo del presidente Boric. Oye, Hace, sí. sí, muchísimos años que un presidente en ejercicio no era padre, así que va a ser un momento histórico también, pero volvamos al año que hemos vivido desde la muerte del presidente Piñera. ¿Te imaginaste que iba a ser un año tan noticioso? Y quizás lo podríamos calificar de un año un poco tormentoso Mira, para
para el ámbito político y social? Mira, yo siempre he dicho que en este año yo me siento que estoy estado, ¿ah? Porque ahora como que ahí estamos en una etapa de valle y en Mm, buena hora porque está terminando el año, pero yo diría que pasamos meses en que yo me sentía arriba de una montaña rusa, mm, entonces no alcanzabas a terminar la primera vuelta y te querías mm, bajar y te decían, no, pero quedan dos más. Y cuando ya quedaban tres, tú dije, ya, pero me quiero bajar ahora sí. Y mm, después venía otra. Y yo creo que eso ha sido, mira, llevo 35, si no más años, ya no quiero tirarme más años encima, pero llevo muchos años reporteando sí, y yo creo que nunca había vivido algo así, fíjate. Yo creo que efectivamente es como que, a ver, para los que les gusta lo esotérico y el tarot, es como que tiraras mm, el tarot y fueran puras cartas, ¿no es cierto?, donde se caen todas las estructuras. Yo creo que es sí, más o menos eso, mm. lo que he vivido, digamos, lo que yo he visto desde lo que a mí me toca. Sí, pues, ¿qué es lo más impactante para ti? Porque podríamos decir, yo recuerdo, y siempre lo cito, Aristóteles dijo hace 2300 años que cuando ¿cierto? La corrupción llegaba a la justicia, es Ujú. señal de que una nación se comienza a pudrir, una sociedad. No pensábamos que iba a ocurrir esto, aunque de repente escuchábamos los periodistas o los que estamos cercanos al poder, que estas cosas podían suceder, pero así públicamente, ya aceptándolo y reconociéndolo y con todas las filtraciones y todo. Pero también el caso Monsalve, también otras cosas que están sucediendo hoy Imagínate. día. ¿Cómo evalúas tú la jerarquía de estas cosas? O a lo mejor no tienen jerarquía, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? A ver, mira, déjame partir, ya que déjame, antes de entrar al tema más importante desde el punto de vista del impacto político que ha ¿Mm? tenido el caso corrupción y, por supuesto el tema Monsalve, partimos el año con esta ¿Mm? tragedia en Valparaíso, ¿no es así? Con Correcto. de la región de Valparaíso, con estas muertes totalmente evitables, ¿no es cierto? Y Mm, luego que aquello que pensábamos que todo el mundo decía, no, si todos estos incendios son provocados, pero era mm, siempre como una cosa que estaba ahí en el imaginario. Pero correcto. luego lograr determinar que efectivamente hubo personas que están hoy día imputadas, ¿no es cierto?, de haber sido parte de esta Mm, de haber generado estos incendios, de esta criminalidad que terminó con la vida de tantas personas, yo creo mm, que ya el año partió brutalmente, ¿no? sí, Y luego no alcanzábamos a estar respirando de eso y nos viene la muerte de un presidente, que fue una mm, muerte súper trágica, claramente. porque Sebastián Piñera tenía pero para rato, o sea, Sí. le quedaban 10 años más. Mm, O sea, por lo menos, te estoy hablando en términos políticos. claro. Piensa tú que Biden está Mm, terminando con 81 años, mm, Trump tiene 78 y él era sí, un hombre súper activo. Entonces, es una muerte terrible. Bueno, mi padre siempre dice, nadie se muere antes de tiempo. correcto. Bueno, a lo mejor le tocaba, en fin, cada uno sabrá según sus creencias, pero a mí me impactó mucho, muchísimo. Y ya Mm, que lo mencionas, yo partí en TVN, mm, después de haber trabajado en el Mercurio un año, yo partí en TVN haciendo política y cubriendo derecha. mm, Ese era mi sector. Entonces yo a claro. Sebastián Piñera, Alberto Espina, Andrés Alamán, a Evelyn Matei, que eran la Mm, patrulla juvenil, los conozco, pero desde que empezaron en política, ¿te das claro. cuenta? Entonces Mm, para mí fue súper impactante eso. claramente. Claro. Ahora, dicho lo anterior, Mm, déjame pasar ahora al caso que ha remecido, por supuesto, al sistema judicial y político, como es la corrupción y el caso Hermosilla. Mira, también lo mencionaste, yo trabajé 13 años en Informe Especial y cada mm, vez que me tocaba salir fuera de Chile y viajar por América Latina, bueno, era evidente que el tema de la corrupción era el tema, aparte de la criminalidad, lo que dominaba, ¿no es cierto?, países como México, eh, bueno, qué sé yo, Colombia en su minuto, en fin, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que yo llegaba a Chile y decía, uff, esto es como el oasis que decía claro. No Sebastián somos Piñera. bananeros, decíamos. Sí, O estábamos en un país sí, donde tú sentías que, por supuesto, era súper difícil, ¿no es cierto?, pensar mm, siquiera en coimear a un carabinero para sacarte un parte, correcto. que es un tema pan de cada día en cualquier país de la Mm, región. mm, Bueno, cuento corto, nos enteramos después y gracias a que hoy día tenemos WhatsApp, porque ojo con mm, eso también, o sí, sea, a mm, lo mejor esto mismo pasaba 15, 20 años atrás, por cierto que tiene que haber ocurrido, pero evidente que ocurría, pero ahora escucharlo, verlo, ver los diálogos, ¿no es cierto? Ver mm, cómo una ministra se pone a disposición de un abogado que trabaja para un gobierno o mm, cómo un fiscal se pone a disposición de un gobierno, eso es muy chocante. sí, Entonces, eso para mí te diría que fue y creo que ha sido brutal,
pero ha sido súper importante porque en el fondo es desvestir la verdad y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Y esto que todos decíamos que ocurría, bueno, lo estamos mirando, lo estamos viendo, y creo que a partir de esa constatación uno puede decir, realmente podemos, digamos, iniciar una nueva etapa y ojalá que así sea. Correcto. Decimos era real, es real, lo estamos Tal cual. viviendo y también tiene que ver con los medios digitales y la prensa alternativa, que comienza a tomar mucha fuerza, prensa alternativa de la cual Por también te supuesto. haces parte en tus redes sociales, en tu programa hoy día, ahí en televisión de la Universidad de Chile, universidad en la que estudiaste además Así es, periodismo. pues. Sí, pues. Mira, Sí, yo estoy hoy día, claro, tú dices que antes de partir el programa hablábamos de lo importante que es tener libertad editorial. correcto. No todos los periodistas podemos decir que tenemos Mm, libertad. O sea, yo digo sí, yo digo que tengo libertad editorial, ¿te fijas mm, o no? Porque claro, tú trabajas para un dueño, ¿no? Y ese dueño tiene intereses que son todos legítimos. El punto en mm, Chile es que muchas veces ¿sabes lo que falta, diría yo, de los medios de comunicación? Un poquito más de no, ni siquiera es transparencia, es mm, honestidad. Honestidad para decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros adherimos a esta línea política, como lo hacen los medios en Estados Unidos, que tú tienes mm, súper claro, Fox News es totalmente republicana y por republicano supuesto. extremo, y Mm, CNN demócrata, pero ya, lo mm. sabes. O Pero los diarios acá tienen su línea editorial y la todos marcan tienen, incluso en todos sus pues. columnas de opinión Pero es que antes de las eso, votaciones. pero es que eso es honestidad Sí. periodística. Entonces acá como que nos venden un cuento de la objetividad que por cierto no existe, y lo Ujú, que estamos diciendo los periodistas es, pidamos simplemente la capacidad de poder ser honestos, de ujú, ser honestos con lo que pensamos, con lo que somos y por supuesto ser justos. O sea, yo por ejemplo tengo un sentido de justicia, o sea, me gusta tratar a todo el mundo con la misma justicia, o sea, y eso es independiente si yo pienso A o pienso B, pero creo que todo el mundo tiene derecho a ser respetado, ¿no es cierto? Y a ser considerado en su opinión, por mucho que su opinión a mí no me guste. Entonces siento que a veces nos engañamos un poco, Claudio. sí, es muy cierto. Y en eso voy a aprovechar el espacio para agradecer a los auspiciadores que permiten, ¿cierto?, que Luz Verde esté al aire, que también a uno lo hacen independiente desde esa mirada. Por supuesto. Mirna, bueno, y desde ahí también viene el caso Hermosilla, viene el caso Monsalves que remueve al país y por supuesto que parte con esta cantidad de declaraciones y partiendo con una declaración, incluso voy a probar mi inocencia con la moneda de fondo. Y ahí Mm, comienza un, como dices tú, como se empiezan a caer las estructuras, comienza un dominó con una carta tras otra claro. y comienza también otra eh, terremoto político, donde se empieza a tapar una industria tras otra y empezamos a pensar qué viene después, qué va a tapar a Monsalves. Y como que de repente viene, bueno, lamentablemente un futbolista y viene otra denuncia por acoso sexual y decimos, bueno, y va a volver este caso y vuelve y ahora retomamos Hermosilla y retomamos Monsalve y se cae en Valdivia y hoy día se levanta este futbolista de Unión La sub-20, Española. claro. Entonces, ¿qué ocurre con todo Mira, esto? es que a ver, yo creo que hay un tema muy importante que es que primero independientemente, por supuesto, del principio de inocencia y que toda Mm, persona tiene derecho a demostrar su inocencia, ¿no es cierto?, ante la mm, justicia, por supuesto, y en eso está Monsalve. mm, Pero también hay que decir que las mujeres hoy día se atreven a denunciar mm, lo que antes no se atrevían. Y no se atrevían por un montón de razones, pero ojo, que entre otras es porque no les creían. No les mm, creían en qué sentido, no de que la justicia, por supuesto, es la que tiene que determinar si la persona inculpada es culpable o no, pero no les creían ex ante. O sea, cuando iban a denunciar a carabineros o a la policía de investigaciones, muchas veces eran no solo ninguneadas, eran gravemente maltratadas. mm, Entonces terminaban volviendo donde el verdugo. ¿Y qué ocurría? Las mataban, como sigue ocurriendo, pero con ese agravante de un funcionario público que no acogía porque no entendía lo que significa observar el fenómeno de la violencia de género con perspectiva de género. Entonces, no te olvides cuando un tribunal, me acuerdo que creo que fue el de Ovalle, sí, un tribunal de Ovalle dejó, me acuerdo, con libertad vigilada a un hombre que trató de matar a la mujer ujú. con unas tijeras de cortar pasto.
terrible. La agredió gravemente, pero te estoy diciendo, esto no pasó hace tantos años, fue como hace Mm, 5 años. ¿Y sabes cuál fue por qué lo dejaron en libertad vigilada y no en prisión preventiva? Porque el hombre había actuado movido por los celos. horroroso. Eso es lo que, por eso te dicen, mira, por eso toda esta discusión del yo te creo, que ahora lo tratan de banalizar y caricaturizar, ¿no es cierto? El yo te creo es eso, es que yo te creo de que tú estás siendo víctima de un acoso, de un abuso que te vamos a escuchar. No estamos Mm, diciendo con esto de que probablemente, de que la justicia va a tener que determinar, por supuesto, que si tú digamos, posible perpetrador es culpable o no, pero es acoger a esa persona que por años no fue acogida. Entonces, mm. así lo veo para partir conversando el tema Monsalve. Correcto. Desde ahí, bueno, queda mucho con respecto a este juicio y también muchas especulaciones, pero también hemos visto bastante realidad. ¿Crees que se ha filtrado mucha información con respecto principalmente a los matinales, con respecto a la víctima, con Sí, respecto a cómo ha estado el manejo de la información con respecto a eso? a Porque ver, hablamos al delicado. principio de proteger a la víctima y resulta que los mismos medios decían vamos a proteger a la víctima y resulta que llevábamos 4 horas toda la mañana, los 4 canales más importantes del país, hablando precisamente de la víctima, repitiendo qué le ocurrió a la víctima, hablando de con qué estaba vestida la víctima, qué despertó sin ropa a la víctima, qué le No, pasó esto a la víctima. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Más. uf, es súper delicado. Mira, a ver, déjame volver un poquito más atrás, a propósito que Mm, está puesto en tela de juicio todas las filtraciones de la fiscalía, ¿no es así? mm, O que salen de mm, el equipo de investigación, ¿no es cierto? Bueno, mm, pueden ser los abogados querellantes, los abogados defensores, los mismos fiscales, las policías, ¿no es cierto? Nos mm, enteramos que un fiscal le pasó las claves, ¿no es cierto?, en Valparaíso, sí, a un suboficial, tengo entendido, correcto, de la sí. Armada, ¿no es así? Mm, Claro, entonces, pero mira, a ver, es que yo separaría las cosas, porque cuando uno ve el caso Hermosilla, toda mm, filtración se supone que es una falta. Yo tengo entendido que desde el punto de vista del derecho administrativo es una falta muy grave. así es. Ahí es que no quiero ser imprecisa, pero es una Mm, falta grave. sí, Pero si no fuera por las filtraciones, efectivamente no nos habríamos enterado del caso Hermosilla, ¿no? O mm, sea, nos habríamos enterado que hay un señor que está preso porque se lo acusa de varios delitos de corrupción, mm, pero no habríamos podido entender la dimensión de esas así es. imputaciones, ¿no? Entonces, es un tema que es debatible desde el punto de vista del derecho de la ciudadanía a conocer, porque aquí hay un bien superior, ¿no es cierto?, que es esa libertad para poder, digamos, poder ahondar, ¿no es cierto?, en los contenidos de un flagelo social, como es la Mm, corrupción. Ahora bien, ese es un tema. Como te digo, lo podemos seguir discutiendo en otro minuto, pero el segundo tema, claro, es un caso de presunta violación. Y mm, ahí ya te metes en un terreno muchísimo más más delicado. delicado, ¿no es Mm, cierto? Claro, yo creo que naturalmente estos temas son, a ver, ¿cómo decirte? Es un manjar, digamos, para cualquier matinal. Te lo mm, dice alguien que trabajó en un matinal, sí, pues, en que tú le das y le das y le das al tema porque tienes que llenar 5 horas de programación, porque ese es el mm, problema que tienen los matinales, que son estas programaciones monstruosas que duran tantas horas. Entonces, en esta monstruosidad que no indica y que no justifica de cometer actos no éticos, digamos, desde el punto de vista periodístico, en fin, pero que hace que de pronto se pierda el norte. Como cuando, por ejemplo, el matinal de Chilevisión tiene una muy buena exclusiva, si no me equivoco, porque parece que no mm, había hablado antes, de este abogado, que no era abogado, sino que era la expareja de la mm, denunciante del presidente Gabriel Boric, ¿no? correcto, sí. Y lo tienen, te digo, yo estaba impresionada con la Mm, entrevista, pero lo tienen 1 hora y más. mm. Entonces, ahí donde tú dices, a ver, ¿es necesario? Lo Claro, mismo te iba a decir yo. desde el punto de vista del matinal, por cierto, porque tiene que haber tenido un rating salvaje a esa hora. Mm, Pero tú te das cuenta cuando ya empiezas a escuchar a este hombre, que realmente mientras más hablaba, más complicaba a la mm, denunciante mm, y a él mismo, tú dices, basta, o sea, realmente ya está claro que este señor, y esto es, por decírtelo entero, sombrío, digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene mucho que ver con una dinámica que se instaló en la televisión abierta y que como lo hacen todos, que no lo, o sea, dejar de hacerlo te resta, imagínate lo que te estoy hablando, mm. más que te suma. Pero No, es súper, digamos, controversial desde mi punto de vista. claro que sí.
Estoy de acuerdo contigo y justamente iba a decir, ¿será necesario? ¿Es necesario? Es como la pregunta que uno se hace. Vamos al gobierno porque el último año de gobierno y se insiste en el tema del aborto, que obviamente es un tema de campaña, que el gobierno dijo al principio que se va a llevar la legislación y la idea del proyecto de gobierno hasta el final, que incluye también el tema de la eutanasia. Y Mm. ayer, precisamente, y esto te lo pongo también en un plano internacional, porque cuando uno ve que Musk, el hombre más rico del mundo, ¿cierto? Apoya a Trump y incluso acompaña a Trump a conocer a otros presidentes y ya es como parte del gobierno que va a asumir Trump. Y tú te preguntas cómo va a ser este sistema capitalista neoliberal con este hombre que parece que va a dar... va a correr un poquito más el cerco, incluso más allá del capitalismo neoliberal. Entonces, ayer nos enfrentamos también a un presidente Boris, ¿cierto? Que acoge el llamado de la SOFOFA en pos de crecimiento, pero ratifica la rebaja del impuesto a la empresa a solo un 25% y dice claramente que los ricos paguen más. ¿Cómo ves este último año de gobierno entre el gobierno y la oposición con tantas diferencias que se van a tener que encontrar? Ya, mira, déjame solamente retomar un cachito que quedó ahí pendiente respecto al Ujú, caso Monsalve, porque naturalmente que es un escándalo que va, si el gobierno esto va a estar, ¿no? Esto es una mm, mancha del gobierno, porque evidentemente que más allá de todas las explicaciones que se han dado, no se manejó bien. Y mm, eso es un hecho de la causa, o sea, ya no hay nadie que pueda justificar algo distinto a decir en realidad se equivocaron, ¿no? Se equivocaron de la manera en que abordaron la crisis, se demoraron, más allá de las 48 horas, 36 horas, se demoraron mucho. O sea, sí, no era posible esperar que saliera en la segunda para reaccionar, y tú lo mencionaste, menos darle a la persona que está siendo imputada un delito tan grave el espacio para que pueda hablar en un punto de prensa y decir voy a demostrar mi inocencia. No, todo fue un mise en scène completamente desafortunado, que ha tenido un costo para la moneda demasiado grande. Bueno, dicho eso, hay una cosa que yo te decía, que pasábamos de una vuelta a otra vuelta de esta montaña rusa, y al menos ahora, los últimos, yo diría, 7 días, un poco, sí, más o menos 7 días, ya uno puede decir, uff, ya, podemos hablar de pensiones, podemos hablar mm, de reforma política, el sistema político, ya podemos hablar de los temas que la gente quiere que se resuelvan. sí, Podemos hablar de un ministerio de seguridad, correcto. podemos hablar de la ley de inteligencia, podemos hablar, en fin, podemos hablar de aquello que no pudimos hablar durante tantos meses porque Mm, estábamos inmersos en todos estos escándalos. mm, Ahora, respecto del gobierno, ¿qué es lo que queda? Bueno, algunos dicen que el gobierno se acabó, ¿no es cierto? Otros dicen que este gobierno es un desastre, pero hoy día, por ejemplo, fíjate, yo conversaba con el economista Paul Fontaine, que no vamos a decir que es de centro izquierda, ni mucho mm, menos, todo lo contrario, y él mm, me decía, pero mira, me decía él, tampoco ha sido tan malo. O sea, a mm, lo mejor no ha sido tan malo, dice él, te estoy repitiendo sus palabras, porque a lo mejor no ha hecho mucho desde lo que tiene que ver con el tema para los que le importan a los empresarios, ¿no es así? O sea, aquí pretender, digamos, que todos los problemas de estancamiento que tiene el país se resumen solamente bajo la administración del presidente Gabriel Boric, o que solamente mm, el país se hundió después del estallido social, y que antes el país era una taza de leche y era un oasis, eso realmente es no entender primero mm, que nada, cómo son estos fenómenos, ¿verdad? Como los estallidos, por un lado, y lo otro, todos los economistas serios te dicen, el país lleva estancado 10 años. Entonces, yo diría que hay un problema que naturalmente va a heredar el próximo gobierno. Y lo decía en una entrevista, o más bien una conversación hoy día en la Universidad de Valparaíso, mm. La la expresidenta. expresidenta Bachelet, que decía, hay temas que son súper difíciles de trabajar y de abordar, muy, Mm, muy difíciles, como el tema de la seguridad. O sea, todo este tema de criminalidad que nosotros estamos viviendo es un tema ya a esta altura, el crimen organizado es un fenómeno transnacional. O mm, sea, Chile iba a llegar tarde o temprano. Yo no estoy diciendo con esto, para que quede claro, Claudio, que el gobierno lo ha hecho fantástico, ha cometido mm, claro que ha cometido errores, pero por supuesto que ha habido falta de experiencia política. Uno dice que bueno que está Marcel, qué bueno que está la ministra Toá, pero incluso la ministra Toá también se equivocó con el mm, caso Monsalve. mm. Gobernar en estos tiempos, Claudia, y con esto termino, es súper difícil, y particularmente cuando tienes un Congreso que desde mi punto de vista, me van a perdonar los parlamentarios, es el peor de la historia.
O sea, yo Mm, nunca había visto un congreso donde el payaseo, la mm. chambonería, primara tanto por sobre los temas importantes. ¿Qué te puedo decir? Claramente, sí, pues es cierto. No, no vamos a hablar de detalles que lo que pasó en el Congreso este año, pero en realidad tienes toda la razón y lo has dicho ahí entre comillas. El payaseo, la champlería y despertar. La charla de ayer de la presidenta Bachelet en la Universidad del Paraíso, aquí en la región, también extraordinaria. Y ahí hay una clase magistral también de cómo se puede gobernar y las cosas que faltan, lo que falla, y lo que se aspira al futuro. También va a estar llena de críticas en algunos sectores, pero bueno, también tenemos de aquello. Mirna, te quiero llevar ahora al tema de la región. También están bien informada con respecto a lo que ha pasado en la región, una región en donde las comunas donde ganaban los sectores más conservadores como Viña del Mar, Concón, vuelven a quedarse con los alcaldes del Frente Amplio, quizás pactando con algunos partidos un poco más ligados a la ex llamada concertación, ¿cierto? Y Valparaíso, a pesar de llevar dos candidatos, uno cercano a Char y otra también, la alcaldesa electa Camila Nieto, del Frente Amplio, logra quedarse el Frente Amplio a Sí, pesar de ir dividido, ¿cierto? Y le gana a la derecha. Y no tranquilos con esto, se queda Mundaca con un triunfo realmente avasallador en todas las comunas de la fascinante. región de Valparaíso, impresionante, dejando solamente con un poquito más del 30% a su contendora, ¿cierto? La exdiputada Hoffman. Y desde ahí llama la atención porque ni siquiera las comunas de derecha Hoffman logró encantarlas y Increíble. se queda con una votación que casi alcanza el 70% el gobernador Pundaca. ¿Cómo ves esta situación? Y cómo ves también el tema de los personalismos, porque aquí claramente no hay una votación netamente política, sino que hay una votación más personal, porque cuando Totalmente. vemos a una candidata como Ripamonti, que ganó en todos los cerros que se incendiaron, tú Imagínate. dices, bueno, ¿qué pasó con la derecha? ¿Qué pasó con el discurso de Poduje? O en Concón, que es claramente una ciudad que es muy dormitorio, pero que también tiene su población muy conservadora, deciden seguir apoyando al alcalde Freddy Ramírez, al profesor, que además viene de la población Enami, ¿cierto? Una Imagínate. población donde ha sufrido la contaminación y es una población, digamos, de mucho esfuerzo. Y en este caso Mundaca, ¿cierto? Que se ha ganado su prestigio luchando hace muchos años, principalmente en los pueblos del interior, por el agua, Petorca, y este tipo de sectores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a ver, en una primera lectura, por cierto, que ganó el trabajo territorial. Si tú me preguntas, yo creo que ahí está, ¿no? Que es lo que siempre se le ha cuestionado al Frente Amplio, porque siempre se levanta esta caricatura que yo también creo que puede tener algo de realidad, probablemente sus inicios, pero como un partido configurado por liderazgos de élite, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero yo diría que lo que está mostrando precisamente la descripción muy clara que tú has hecho, ¿no es cierto?, de cada uno de esos triunfos, es un trabajo ahí, en el territorio, casa por casa, persona por persona. Y eso lo demostró de manera, digamos, clarísima, ese triunfo, como tú dices, arrollador de Rodrigo Mundaca. Hay un factor local, hay un factor de liderazgo, hay un factor de trabajo territorial. En segundo término, yo creo que lo que demuestra es que el discurso antigobierno no alcanza para lograr votos. O sea, la oposición, y particularmente ciertos liderazgos de Chile Vamos, como la propia María José Hoffman, se preocuparon mucho de instalar aquello, ¿no? Que esto iba a ser un plebiscito, el plebiscito, el plebiscito, el plebiscito. Entonces, Mm, imagínate que el famoso plebiscito contra el gobierno resulta que le salió por el tiro por la culata, porque mm, ganó por 10 puntos en Santiago Claudio Rego. mm, Entonces, si era un plebiscito, entonces quiere decir que la gente votó a favor del gobierno. mm, Entonces, tanto así que en los últimos días, tú sabes que cambiaron el discurso, ya no hablaban del plebiscito. A ver, yo creo que acá, si no hay una elección que sacar por parte de Chile Vamos y sobre todo de su candidata Evelyn Matei, la candidata más probable, más allá si hay o no mm, primarias, ¿no? Bueno, la elección es, primero, no basta con golpear al gobierno si quieren volver a la moneda. Segundo, para volver a la moneda, naturalmente trabajo territorial, les fue súper bien a mm, Renovación Nacional en concejal, el partido más votado. Sí, mm, perfecto. Pero no basta todo aquello si no tienen una propuesta política. mm, Y eso es lo mismo para el oficialismo. El oficialismo no tiene hoy día candidato o candidata clara para una eventual contienda contra el Matei, pero tampoco tiene un proyecto claro.
O sea, ¿cuál va a Mm, ser el programa en la propuesta? Entonces, ahí ambos sectores están al debe. Y en ese aspecto yo creo que hay que saludarlo de Valparaíso como el resultado del trabajo de hormiga, el trabajo que ha hecho la misma alcaldesa Ripamonti, y lo mismo que yo te explicaba, ¿no es cierto?, con ujú, respecto a Poduje. O sea, ese discurso trampista, absolutamente, digamos, con esa carga agresiva, violenta, todavía, al menos, y yo digo ojalá que nunca, pero todavía no cala en la gente. A la gente no le gusta eso. A los chilenos y chilenas les gusta, según yo, salvo excepciones, digamos, como fue la votación para el Consejo Constitucional, que desde mi punto de vista los republicanos arrasaron, pero porque estábamos viviendo una crisis de seguridad salvaje, yo diría que eso fue lo fundamental. Pero en general, si tú te fijas, los republicanos hoy día, que son una fuerza bien votada, más de 13 puntos, pero no arrasaron. Entonces, ¿por qué no arrasaron? ¿Por qué las fuerzas moderadas de la centro izquierda y la centro derecha ganaron? Porque la gente quiere eso, la gente quiere moderación, al mm. menos en esta etapa, y quiere que les resuelvan sus problemas, si eso es lo que más le importa a las personas. Así es, que él resuelva sus verdaderos problemas y como dijiste tú en la mitad de esta entrevista, ya es tiempo de hacerlo después de pasar todo un año con todos estos escándalos políticos y ya podemos hablar de un Ministerio de Seguridad, como decías tú, ¿cierto? Del tema de las AFP, del tema de las ISAPRES, aunque estemos recibiendo los 400 pesos recién Si es que, por aquello, si es que. Y bueno, y tantos temas. Mirna, un gusto hablar oh, qué contigo, me rico, alegro como gracias. partimos además la entrevista. Sé que estás en una nueva etapa de tu vida, tus hijos ya están grandes, tu última hija ya le queda poco para independizarte, has sido abuelita, además tan joven y tan hermosa, así que estás Gracias, en otro plano de tu vida, me alegro muchísimo de esta plenitud y por gracias. supuesto también brillando como siempre en tu carrera. Me alegro de que nos hayas dado luz verde para invitarte y por supuesto que te haremos otra invitación más adelante para ver en qué obviamente está tu opinión y en qué está Mirna Schindler. Pero Adelántanos feliz. algo de qué se viene para Mirna Schindler el 2025. Mira, ¿O yo qué tengo, esperas? no, mira, a ver, yo he aprendido, genuinamente te lo digo, esto no es un Mm, eslogan, he aprendido a vivir la profunda sabiduría del aquí presente, del mm, aquí y ahora. mm, Porque todos los sabios, ¿no es cierto? Los mm, maestros te hablan de la importancia de vivir el ahora, porque el ahora es lo único que existe, ¿no? El futuro no está y el pasado ya fue. Y lo que pasa es que los seres humanos finalmente vivimos siempre pensando en algo que va a ocurrir y no mm. logramos, ¿no es cierto?, entrar en una conexión profunda con lo que vivimos en el momento presente. Yo estoy en eso. Entonces tú me preguntas qué voy a hacer en 2025, espero seguir en el mostrador, espero seguir con mi programa de Radio Sach, que me encanta también, y espero seguir, por supuesto, con mis compañeras y amigas Alejandra Matos y Yasna Levine en Descabellada. Eso es lo que espero, desde el punto de vista laboral al menos. Sí, pues una trilogía ahí histórica además, con Alejandra Matus y Yasna Grandes Levine. periodistas. Sí, darles mis cariños De también. todas maneras, en tu nombre, Sí. Claudio, Mirna, felicitaciones, ¿ah? Mirna, todo el cariño, todo el respeto profesional y Muchas muchas gracias gracias a por ti. acompañarnos acá en Luz Verde y para toda la región de Valparaíso también maravilloso poder escucharte de un análisis también que haces de nuestra localidad, de nuestro territorio. Así que Muchas gracias. Mirna, también me quedo con lo último que dices, desde lo humano, desde lo profundo, desde los sentimientos y desde la emoción, que vivir el aquí y el ahora, que tiene que ver con Totalmente. que también los seres humanos, fíjate, el otro día escuchaba, el 90% de las cosas que pensamos que van a ocurrir finalmente no ocurren. Entonces, agrandemos ese 10% porque en realidad tenemos que vivir el aquí y ahora y las cosas que sí finalmente ocurren, que Así son es. nada más que el presente. El futuro no existe. Mirna Schindler, un Abrazo. abrazo, un besote tremendo. Gracias por acompañarnos. Muchas Chao, gracias. chao. Que estés muy bien. Gracias, Bien, igualmente. nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestros próximos invitados que vamos a hablar de cultura, qué pasará este fin de semana y la próxima semana en Valparaíso, en la UPLA y por supuesto también en el Centro Cultural Excárcel, todo esto en Luz Verde a través de Radio Viña FM 107.7 y también en la plataforma de Alerta Noticias Valparaíso. Soy Claudio Mardones, vamos y volvemos.